Bienvenidos a Conecta con Valdepeñas. Hoy excepcionalmente cerramos la semana en viernes y no en jueves como viene siendo habitual. Y hoy también excepcionalmente le vamos a ofrecer, creemos que es interesante, una perspectiva global de todas las entrevistas de carácter sanitario que hemos venido realizando desde el inicio de este programa el pasado 19 de marzo. Son 10 entrevistas en total, de las cuales les ofrecemos de cada una de ellas un extracto y les recordamos que hemos hablado desde entonces pues con el pediatra Héctor Huertas, ya jubilado, de Valdepeñas, que todos ustedes conocen. Hemos hablado con Francisco Peña, que era médico inspector, es médico inspector y además paciente y víctima del coronavirus porque sufrió un episodio bastante severo. Con la enfermera de una de las residencias de mayores de Ciudad Real, Verónica Artalejo. También les ofrecimos un vídeo de un intensivista, médico intensivista muy mediático, Iván Moreno. Hablamos también con el enfermero del Sindicato de Enfermería de Castilla-La Mancha, Ángel García, con Fernando Lozano, el cardiólogo, también de nuestra población, que trabaja en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. También tuvimos la ocasión de hablar con Ana María Ruiz, que recordarán es la enfermera que puso en marcha el hospital, en el Hospital de IFEMA de Madrid, la biblioteca Resistiré. Entrevista también memorable la que mantuvimos con ella. El doctor de familia José Carlos González, médico de medicina general, que es el coordinador del Centro de Salud 1 de Valdepeñas. La médico Hassania Abdel Hadi, intensivista, miembro de la UCI, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Ciudad Real. Y por último con el oftalmólogo Ángel de las Heras, como decimos, una visión global de lo que está dando de sí las distintas especialidades esta pandemia que ya poco a poco vamos dejando atrás. Que disfruten de este programa. El doctor Fernando Lozano Ruiz Poveda es jefe del área hemodinámica del Hospital General Universitario de Ciudad Real, cardiólogo, un médico muy apreciado en su pueblo, en Valdepeñas sobre todo. Fernando, doctor, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Muy bien. Sí, perfectamente, Fernando. Queríamos consultarte, ¿cómo interactúan las dolencias cardiovasculares con la infección por coronavirus? ¿Qué es lo que origina de entrada el coronavirus en el sistema cardiovascular de las personas? Bueno, pues yo diría que un poco la interacción que estamos teniendo estos ya semanas, camino más un mes largo, va en dos sentidos, curiosamente, ¿no? O sea, realmente el coronavirus y el corazón no se han llevado especialmente mal, es decir, no hemos visto un aumento tremendo de la patología cardiovascular. Sí que es verdad que hemos visto algunos casos en los que una vez que hemos puesto uno de los muellecitos, de los stent que ponemos cuando tratamos a los infartos, sí que hemos visto que se pueden producir trombosis. O sea, el coronavirus produce un aumento de las trombosis de todo tipo en el organismo, ¿no? Una trombosis es que básicamente se puede formar un coágulo donde no debiera formarse, ¿eh? Entonces hemos visto aumento de las trombosis cerebrales con ictus, aumento de las trombosis del corazón con algún infarto, no muchos, relacionados directamente con el coronavirus, ¿de acuerdo? E incluso una vez tratado el paciente, hemos visto algún caso con alguna trombosis del stent aguda, ¿de acuerdo? En un stent recién puesto. Esto lo hemos visto nosotros y se está viendo en toda España. Realmente no es algo que estemos viendo en especial en Ciudad Real. Estamos en contacto con la Sociedad Española de Cardiología y es algo especialmente, bueno, pues que se ve por toda la geografía. Pero realmente lo que más está haciendo daño probablemente a este respecto, curiosamente, no es el propio daño del coronavirus sobre el paciente, sino el daño del coronavirus sobre el miedo del paciente. O sea, eso sí que es algo que se está relatando. Estamos viendo que los pacientes acuden hasta menos de un 50% a las urgencias cuando tienen un infarto, prefieren esperar por el miedo de no acudir al hospital, prefieren esperar en casa y a veces no llaman al 112 hasta que ya la patología es muy grave. Eso sí que lo estamos viendo con cierta frecuencia, vuelvo a repetir, nosotros y todos los hospitales con código Infarto España, que son ya todas las provincias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en cuanto a tiempos, hemos vuelto a algo que no ocurría desde hace 20 años. El tratamiento del código infarto en España está muy desarrollado, el 112 tiene una respuesta muy buena, nos trae a los pacientes desde, por ejemplo, Valdepeñas, como tuvimos alguno el domingo pasado, Puertollano, en fin, toda la provincia,
incluso con el helicóptero sanitario, estamos en muy buenos tiempos y el problema que estamos teniendo es que los pacientes o no vienen porque prefieren aguantarse el dolor y estar muchas horas en casa aguantando hasta que ya la patología se agrava mucho y tienen que acudir ya en muy malas condiciones, o si vienen, vienen tarde, aguantan 2 o 3 horas hasta que finalmente acuden a urgencias. Y ese tiempo, en el caso del infarto, es precioso. Es un infarto, es un tiempo que estamos perdiendo enorme porque ya hemos aprendido en los últimos 20 o 30 años que cuanto antes mandemos al paciente o puede llegar a hemodinámica a Ciudad Real a hacerse un cateterismo urgente, las complicaciones de los infartos son muchos menos, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues esa doble vertiente de, por un lado, quizá un ligero aumento de las trombosis, otras patologías como la miocarditis, se ha visto alguna también, una inflamación vírica del corazón, pero quizá más preocupante todavía es el retraso que está haciendo tener en algunos pacientes por miedo a acudir al hospital. Fernando, ¿están conviviendo bien los ingresos o las llegadas a urgencias por posible coronavirus con las llegadas a esas mismas urgencias de enfermos con síntomas de una dolencia cardíaca? ¿Cómo se está conjugando los dos flujos de usuarios, de pacientes? Todos los hospitales tienen ya establecido prácticamente desde los primeros días 2 flujos de pacientes. O sea, yo creo que el mensaje que hay que darle un poco a la población en general es que si realmente tienes un dolor en el pecho intenso, una opresión fuerte, llamativa, con un dolor, en fin, no puedo confundirlo con gases o con cualquier otra patología, pero algo que realmente te da la sensación de que estás tremendamente malo. Lo ideal en este caso, incluso quien debe tratar esto, debe atender a estos pacientes es el 112, o sea, incluso no es, nosotros siempre recomendamos que la llamada ante un dolor de pecho fuerte, grave, sea al 112, ellos vienen a domicilio, es lo más rápido, mucho más rápido que ir al centro de salud, al hospital comarcal o incluso al hospital de Valdepeñas, al hospital de Ciudad Real directamente. O sea, lo más rápido es llamar al 112, ellos vienen, ven tus características, te hacen una historia clínica, te hacen un electrocardiograma y si confirman el diagnóstico, ellos rápidamente te traen al hospital. Cuando uno viene con un infarto diagnosticado por el 112, ya le digo que el domingo parece como que hubieran vuelto todos y hubo 5 casos, el paciente no entra por ningún circuito de coronavirus, para que nos entendamos. Entonces, el paciente entra directamente a hemodinámica, se le realiza su cateterismo urgente, que sabemos que es el tratamiento mejor que existe para esa patología, y a continuación pasa unas horas o unos días, según la evolución, a una UBI en la cual tampoco hay pacientes de coronavirus. Es decir, ahora mismo ya hay circuitos independientes en los cuales el paciente puede venir con absoluta tranquilidad cuando tiene una dolencia grave que lo justifica, obviamente. José Carlos González, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Julián? Buenas tardes. Aquí estamos aguantando el chaparrón. Muchas gracias por acceder a ser entrevistado, a ser teleentrevistado. Como ya sabes, este programa se ha planteado de esta manera. Todas las entrevistas son remotas y no son ninguna presenciales. O sea, nadie se ha venido aquí al plató de Televaldepeñas, entre otras cosas porque debemos de guardar esa cautela que se nos ha impuesto. José Carlos, desde tu punto de vista como facultativo, ¿cómo dirías que se está gestionando desde los profesionales de la sanidad, de Valdepeñas en particular y de Castilla-La Mancha y España en general, esta crisis inédita, esta situación, no sé si extremadamente grave o extremadamente extrema? ¿Cómo consideras que están asimilando los profesionales esta situación? Vamos a ver, creo que ha desbordado a toda la población. Ha desbordado a políticos, ha desbordado a la población en general y obviamente hoy por hoy nos va desbordando a nosotros. Es una situación totalmente desconocida, inédita en nuestra vida, ¿no? Nunca hemos vivido esto y la verdad que nos vamos acomodando a la situación, ¿sabes? A medida que van pasando los días. El primer día fue una auténtica locura, pero bueno, con el paso de estos 3 o 4 días nos hemos ido, digamos que asentando ante la situación, ante las llamadas de teléfono, ante los protocolos cambiantes de un día para otro y podemos decir que más o menos
estamos ya bien organizados en el centro, en el centro nuestro por lo menos, y creo que en el resto estará un poco más o menos. Nos hemos, ya te digo, nos hemos encontrado una situación muy complicada, hemos tenido que suspender toda la actividad que teníamos programada, hemos tenido que quitar consultas. Cuando digo quitar, no es quitarlas y ya está. Hemos tenido que estar llamando por teléfono a los pacientes para saber por qué querían ir al centro ese día, y hemos tenido que resolverles todo lo que hemos podido por teléfono. Lo que no hemos podido por teléfono, que era aplazable, lo hemos aplazado, y lo que no era aplazable, pues le hemos dicho que con toda cautela se acercaran al centro de salud y le hemos atendido al paciente. Y ya te digo, con el paso de los días, que nos hemos asentado un poquito, hemos llegado a tener una creo que bastante buena coordinación, y estamos funcionando ahora, creo que bastante, de manera más que aceptable. Qué duda cabe que sí que estáis ante un desafío organizativo sin precedentes. La información que nos llega a los medios de comunicación, y a este en particular, dan cuenta de que Valdepeñas no es uno de los puntos críticos de la epidemia en nuestra provincia, y que hay que poner el foco en otras poblaciones que no mencionaré como puntos más, si se me permite el adjetivo, calientes. Pero sí que hay una demanda, una inquietud común en las distintas poblaciones de nuestra provincia, de nuestra región, y es la falta de material de autoprotección de los facultativos y de los enfermeros. Es una queja, es una demanda, es una reivindicación de estos últimos días, tanto del sindicato médico como del sindicato de enfermería, y sobre todo la falta de los equipos para hacer test tanto a los pacientes como a los propios facultativos. ¿Qué me puedes decir? Sí, efectivamente, no hace falta recurrir a ninguno de los sindicatos. Has nombrado dos, digamos, sindicato médico, sindicato de enfermería, pero cualquier sindicato de nuestra rama, digamos que un poco la queja es la misma, ¿no? También es verdad que es una circunstancia que ha ocurrido y ha desbordado todas las previsiones de, digamos, logísticas, de gerencia por gerencia, regionales, nacionales e incluso internacionales, agravadas lógicamente por los problemas que hay en el tema de los cierres de frontera y de los digamos, los transportes. La industria no da abasto a producir mascarillas, a producir EPIs. Las EPIs son los equipos individual, ¿no? Entonces, es cierto que estamos en caso, y también, y es digno de mención porque creo que hay que decirlo, hay muchísimos colectivos de Valdepeñas que a lo largo del día en su trabajo tienen que utilizar este tipo de material, que nos los están llevando a los centros, nos lo están llevando al hospital, lo están llevando al punto de atención continuada de bataneros, y nos lo dejan allí de manera totalmente altruista, nos lo dejan para colaborar, para ayudarnos en otro trabajo. Es verdad que estamos escasos, es verdad que el suministro va llegando con dificultad, pero bueno, al final al paciente le tenemos que atender, ¿sabes? Muchas veces poniendo en riesgo nuestra propia salud. De hecho, ya hay algún compañero que está en aislamiento fundamentalmente por fiebre, o por haber tenido, sin tener sintomatología, haber tenido algún tipo de contacto con algún caso ya confirmado, ¿sabes? Hassania Abdel Hadi es médico intensivista del Hospital General Universitario de Ciudad Real y es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte la asignatura de enfermedades infecciosas. Te saludamos, Hassania Abdel Hadi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, una primera información de ayer mismo del ministro de Sanidad nos dio como novedad que la atención primaria, es decir, los centros de salud, van a asumir la realización de los test PCR y el seguimiento de los nuevos positivos por coronavirus. Yo le pregunto, quisiera saber en qué modo esta medida va a acelerar la desescalada sanitaria.
Bueno, pues las PCR en los pacientes que han pasado una infección por coronavirus son necesarias porque pensamos, aunque no tenemos seguridad 100%, de que son el test que diagnostica al paciente no contagioso. Entonces, sabéis que la mayor parte de los pacientes que pasan la enfermedad en casa tienen una semana o 10 días de síntomas y luego pues están asintomáticos durante un largo periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo en el que los pacientes están asintomáticos aún tienen controles de PCR positivas. Entonces, esta PCR necesita ser negativa para incorporarnos a trabajar porque pensamos que mientras que se es PCR positiva cabe la posibilidad de contagiar, aunque esto no es seguro al 100%. Hasta el momento, pues esos pacientes que estaban en casa pasando la infección o los que están ingresados en los hospitales y que se van de alta a casa, pues estos pacientes para reincorporarse a su trabajo y a su vida normal necesitan asegurarse de que no van a contagiar a sus familias, a sus compañeros. Entonces se solicitaban PCR de control para saber si podían incorporarse. El problema es que estas PCR de control se estaban realizando en los servicios de urgencia. Eso supone masificar el servicio de urgencia que hasta el momento han atendido una gran cantidad de pacientes sospechosos y diagnosticados de coronavirus, algunos que se ingresaban, otros que se iban a domicilio, y que en el momento actual, que hay menos pacientes con coronavirus, están incrementándose considerablemente el número de pacientes que no son coronavirus y que, claro, pues tienen patologías habituales y que hay que atenderlos. Entonces, el control del paciente asintomático se va a realizar desde los centros de salud y eso pues va de forma segura a disminuir la intensidad del trabajo que se está realizando en las urgencias y a ser un poco más efectivos, porque así nos encargamos de atender en los hospitales a los pacientes realmente que necesitan atención hospitalaria y en los centros de salud siguen a sus pacientes. Además, estos pacientes algunos tienen secuelas que sus médicos de cabecera, sus médicos de familia pueden seguir y pueden ponerle tratamiento o solicitar las medidas que sean necesarias. O sea que sí que nos va a ayudar porque vamos a poder incorporar antes a la vida laboral y a la vida normal a esas personas que han pasado la enfermedad y que están pendientes de controles para poder hacer una vida normal. Eso lo va a acelerar indudablemente y va a disminuir la presión en los servicios de urgencia. Tomando en consideración la curva completa de la evolución de la pandemia, ¿en qué punto cree usted que nos encontramos y en cuánto, el número de días, en cuánto se podía cuantificar lo que nos queda hasta el final? Bueno, esto es difícil, es bastante difícil. Es verdad que gracias al confinamiento hemos conseguido disminuir la elevación de la curva o empezar incluso la bajada de la curva. De hecho, en los hospitales, en las plantas, se han ingresado muchísimos pacientes, más de 450, en las unidades de críticos muchos más de 100 pacientes y actualmente las plantas está claro que han disminuido el número de pacientes ingresados, están por debajo de 200 y en la UCI también tenemos menos pacientes, aunque nosotros seguimos pues con un porcentaje muy importante de pacientes, mucho más de lo que somos habitualmente capaces de asumir. Nosotros tenemos 24 camas y aún tenemos 54 camas abiertas, con lo cual pues estamos mucho por encima de la situación. Entonces, realmente esto ha sido gracias a la disminución, el descenso del número de casos está relacionado directamente con el confinamiento. Al empezar a salir, pues tenemos miedo de que, bueno, que vuelva a repuntar el número de casos. Esto, bueno, pues es posible, claro que es posible. Entonces debemos de intentar mantener todas esas medidas higiénicas de seguridad, mantener la distancia, respetar los horarios y el momento en el que todo el mundo salga a la calle, pues va a ser crucial y muy importante. Nosotros los médicos tenemos miedo, estos 15 días que vienen son 15 días cruciales, son muy importantes porque pueden suponer el que se incremente de nuevo el número de casos y el que se intensifique el trabajo en los hospitales, que todavía, como sabéis y como os digo, las plantas ha disminuido, pero en las UCI desde luego tenemos todavía por lo menos 2 meses de intenso trabajo. Así que, bueno, pues debemos de tener cuidado con la normalización de la situación y hacerlo de forma progresiva. ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad es que yo no quiero estimar porque no lo sé, el virus no se está comportando de una manera completamente diferente a la que esperábamos. Dicen que el calor disminuye la tasa de virus y es verdad que en el sur han tenido menos tasas de infección, así que, bueno, pues quiero pensar que el calor que se aprueba va a disminuir la posibilidad de contagio, pero
tampoco lo sabemos con seguridad 100%, porque tuvimos gripe en agosto. Así que, bueno, tenemos que esperar y no sabemos cuándo vamos a llegar a cero y si esto no va a repuntar. Los 15 días siguientes, como digo, al comienzo del desconfinamiento van a ser cruciales, está claro. Estamos en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real, es decir, en la cúspide del número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, la región al frente del país y la provincia al frente de la región. Doctora, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Hay más factores más allá de la proximidad con Madrid y de la población de avanzada edad que tenemos en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha para situarnos tan alto en la parte crítica de la pandemia dentro de nuestro país, dentro de España? Bueno, realmente esto es difícil de contestar. Está claro que nuestra situación geográfica nos ha jugado un papel muy importante. Madrid está cerca, tenemos medios de comunicación, medios de transporte para llegar pronto. Hay mucha gente que trabaja en Madrid, hay gente que viene de Madrid a trabajar aquí y cualquier familia puede irse a pasar un fin de semana a Madrid sin ningún problema y y es fácil que, bueno, que la situación geográfica nos ha influenciado mucho. En segundo lugar, los factores de riesgo, que a lo mejor debemos de analizar despacito. Se han infectado más y han ido peor pacientes con determinados factores de riesgo como son los hipertensos, los diabéticos y los obesos. Y luego, en tercer lugar, otro factor importante ha sido la edad, que es fácil que nuestra población, pues si es más envejecida, que no puedo dar estos datos porque no los sé, los desconozco, pues haya sido un factor importante. Está claro que por debajo de 20 años no ha habido casos prácticamente de pacientes fallecidos y, sin embargo, por encima de 80 años se incrementa exponencialmente la posibilidad de muerte, de forma que por encima de 80 años, como os digo, la tasa de mortalidad puede llegar hasta incluso al 20%. Entonces, bueno, pues podemos pensar que la edad es un factor. ¿Qué más? Pues sabemos ahora que el virus tiene diferentes serovariantes, diferentes serotipos y es posible que el que nos haya afectado a nosotros pueda ser algún serotipo más grave. Todavía esto lo desconocemos porque hasta ahora nos hemos dedicado a atender al paciente, a diagnosticar a los pacientes y es verdad que tenemos que hacer un estudio pues más detallado, más fino, para saber exactamente, bueno, el tipo del virus que nos ha afectado a nosotros en especial. Y otra cosa muy importante es que este es un virus nuevo, que hay cosas que desconocemos y que cuando esto frene, pues tenemos que sentarnos a analizar despacio y saber qué es lo que realmente ha pasado. Verónica Artalejo de Mora es enfermera, tiene formación específica en infecciosos y trabaja en una residencia sociosanitaria de Ciudad Real. Verónica Artalejo, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bien, aquí desde mi casa. Muy bien. Vamos a ver, esta conjunción de datos que acabo de exponer, un 14% de contagiados, del total de contagiados son sanitarios, y un 40% de las víctimas registradas, contabilizadas en nuestra comunidad autónoma, proceden de residencias de mayores, hacen de tu trabajo de los menos deseables o de los más peligrosos hoy en día. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. La verdad es que sí es poco deseable. Es para desear no estar ahí, pero bueno, por estos estudios y por esta profesionalidad que tenemos los sanitarios españoles, pues al final queremos estar los primeros, queremos estar donde nadie quiere estar. De todas maneras, igual he errado en el adjetivo. No es que no sea deseable, vamos a dejarlo simplemente en peligroso, porque ese sí que es un dato objetivo y no opinión. Cuéntanos, Verónica, cómo es el día a día hoy en una residencia sociosanitaria donde se tiene al cuidado del profesional al sector de mayor riesgo en esta pandemia, que son las personas de edad. El trabajo en una residencia hoy en día es muy caótico. Es pues jugártela todo el rato, no saber si lo estás haciendo del todo bien. Estamos todo el rato con el peligro detrás y
y jugando a las cartas con la muerte, como aquel que dice. Y bueno, la verdad es que está siendo bastante difícil, la verdad. Sobre todo en tu sector, en las residencias, la mayor de las demandas, de las reivindicaciones, en los inicios de la crisis hace ahora un mes, en el inicio del periodo de alarma, era la reclamación de material de autoprotección. Era un grito casi angustioso de reivindicación y de demanda en vuestro sector. A día de hoy, ¿cómo estáis en este sentido? Pues mira, precisamente hoy he estado colocando parte del pedido que ha llegado de donaciones y de pedido de sanidad, pedido del hospital, y la verdad es que a día de hoy no estamos mal. También es verdad que nuestra residencia es una residencia muy grande, de 400 residentes, más a lo mejor no sé cifras exactas, pero a lo mejor seremos unos 100 trabajadores y claro, se necesita muchísimo material. Son muchos turnos, mucho personal por turno, desde limpieza, camareros, PSD, cocineros, todo el mundo que entra por la puerta de la residencia debe de ir protegido. Entonces se necesita mucho material, aunque es verdad que parece que está llegando algo más que las primeras semanas, que fueron totalmente horrorosas, que simplemente no teníamos donaciones y bueno, y gracias a esas donaciones podíamos salir un poco adelante. En una residencia de la magnitud de aquella en la que tú trabajas, con 400 residentes, ¿qué parte de esa población residente está enferma? No digo de coronavirus, sino que precisen de atención médica y atención de enfermería. Bueno, pues en una residencia asistida de mayores, pues casi el 95% son asistidos, como bien se dice. Entonces es asistencia para todo, cuidados médicos para todo, cuidado de enfermería, ayuda en el vestir, en el comer, en la higiene, son asistidos 100%. Hay algún pequeño porcentaje que son válidos y son independientes, pero aún así también necesitan pues ayuda a la medicación, preparación de pastillas diarias y de todo cuidado diario. Necesitan vigilancia. Otro pequeño milagro que fue la creación de la biblioteca Resistiré, por iniciativa de una enfermera del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, el SUMA 112. Ella se llama Ana María Ruiz López, es valdepeñera, puso en marcha este proyecto, le llamó con el himno ya por aclamación aceptado de Biblioteca Resistiré, de lo que fue un mero carrito lleno de libros hechos con aportaciones particulares. El proyecto se le acabó desbordando y supuso pues un motivo de gran agradecimiento por parte de los cerca de 1.500 pacientes tratados en este hospital improvisado en Madrid. Ana María Ruiz López, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. De entrada, nuestra admiración y nuestra enhorabuena por tu poder de convocatoria, por tu éxito y por tu tesón, porque nos da la sensación de que un proyecto de esa magnitud que se inicia desde la nada, necesita de muchísima fuerza de voluntad, de mucho empuje y de mucho ímpetu. Cuéntanos un poco tu odisea y cuál ha sido, bueno, qué impresiones has sacado ya un poco a toro pasado de esta experiencia que tú misma has emprendido. Bueno, muchas gracias por estas palabras. Querría decir lo primero que esto no ha sido solo una cosa mía. Empezó la idea un 30 de marzo, la semana anterior se me ocurrió pronto, nada más entrar a trabajar, que llevar libros a los pacientes podrían ser una gran compañía. Entonces, yo la emprendí, pero me acompañaron. Después se ha unido a este proyecto mucha gente, ya no solo compañeros que han traído libros, que han participado del cuidado de los carros, que han participado de la entrega a los libros a los pacientes, sino también de los donantes, de la gente, tantísima gente como ha enviado libros, y aparte de libros también revistas, crucigramas y entretenimiento para ponerlos a disposición
satisfacción de los pacientes. Entonces, la verdad que hoy pongo yo mi imagen y la idea partió del día 30, pero luego ha sido mucha gente la que nos hemos subido al carro de los libros. Somos muchos los que hemos participado de esto. Tu idea, tu iniciativa o vuestro proyecto ha sido motivo de interés por parte de los grandes medios de comunicación de todo el país y os ha distinguido la Asociación de Editores de Madrid, que ahí es nada. ¿En qué se va a materializar ese reconocimiento de la Asociación de Editores de Madrid? Pues se pusieron en contacto con nosotros para representar la biblioteca. El premio en realidad es para la biblioteca. Es un premio honorífico, no es económico, pero es muy importante porque lo han recibido gente muy destacada en el mundo de las letras, ¿no? Es la Asociación de Editores y nos dan el premio Antonio de Sancha 2020. Nosotros vamos a ir a representarlo, pero el premio es para la Biblioteca Resistiré. El nombre sí que puntualizo que vino un poco más adelante. En un principio yo puse el carro lleno de los primeros libros y un cartel que ponía biblioteca. Y luego ya pues un equipo de SAMUR Protección Civil decidió que el nombre era muy bonito, ponerle el nombre Resistiré. Luego otro compañero hizo un logo también de la biblioteca, Luis Urrea, hizo un logo que es como en forma de corazón. Ha sido más adelante, ha sido un rodaje desde un primer momento, una primera idea, pues que ha sido una situación, la verdad que muy gratificante, donde hemos participado muchos y hasta ahora seguimos con ello, los pacientes siguen disfrutando de la lectura. Ana, me imagino que no tiene que ser nada fácil gestionar, compatibilizar tu trabajo como enfermera en una situación tan extraordinaria con la gestión de la propia biblioteca. ¿Cómo lo has podido llevar? Pues bueno, quitándomelo de mi descanso y también añadiendo un poco de tiempo a mi labor. Nosotros, el profesional del SUMA 112, entramos a las 8 y cuarto de la tarde, entonces siempre íbamos antes, siempre iba un poquito antes, o por la noche te lo quitas de tu descanso, a la mañana siguiente te quedas más tiempo, pero durante el día había en la biblioteca un escritor llamado José Luis Molinero que se encargaba de los carros y de recepcionar la prensa, y también una compañera de SAMUR, Protección Civil, es decir, todos hemos aportado nuestro granito de arena para el mantenimiento de la biblioteca. Pero bueno, la verdad que cuando las cosas se hacen con gusto, pues salen bien, ¿no? Y los pacientes están muy contentos, muy agradecidos. Allí no hay medios de audiovisuales y tampoco hay entretenimiento. Ellos no pueden estar en contacto con familiares y amigos, con lo cual el tener la ventana abierta al exterior o a otros mundos de la mano de un libro, pues la verdad que les ha venido muy bien y están muy, muy agradecidos. Ángel García Sánchez es el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería SATSE en Castilla-La Mancha. Ángel García, buenas tardes, se te saluda. Buenas tardes. Como empezábamos diciendo, el principal hándicap con el que a diario se enfrentáis a vuestra jornada es las condiciones de trabajo, una presión que quizá muchos no conocíais hasta la fecha, una carencia de recursos, en fin, también labores de coordinación. ¿Cuál es a día de hoy, y con lo que ya tenemos avanzado de crisis sociosanitaria, cuáles serían vuestras reivindicaciones a día de hoy desde el sindicato SATSE en nuestra región? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por haberme invitado, ¿vale? Y yo creo que nos unimos a todas las principales reivindicaciones que hay en el colectivo sanitario en todo el territorio de Castilla-La Mancha y casi en todo el territorio nacional. La presión asistencial que tenemos es brutal, el tratamiento, los cuidados que necesitan nuestros pacientes se han multiplicado, ¿vale? Por atender por atender por esta pandemia. Y una de las principales reivindicaciones que hemos tenido desde el inicio de la pandemia es contar tanto con los medios humanos como de recursos materiales necesarios para poder realizar nuestro trabajo con la máxima seguridad posible. No solamente para evitar contagiarnos a nosotros. Hace un par de días
salió la cifra, me temo que ahora será mayor, que hay en torno a 30.000 profesionales sanitarios en todo el territorio español que han estado contagiados con el COVID positivo. No solamente es para no contagiarnos en nosotros, sino también para no convertirnos en vectores, es decir, para no contagiar a otros pacientes que van a estar en nuestras manos y podemos ser vectores y contagiarlos, ni a la familia, ni nada de parecido, ¿vale? Por tanto, es fundamental exigir que tengamos los medios necesarios para poder realizar nuestro trabajo con la mayor seguridad posible. Ángel, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma española con mayor número de contagiados y con mayor número de fallecidos por número de habitantes, por población global, o sea, en términos relativos. Desde las autoridades se apuntan dos causas principales. En primer lugar, la cercanía a Madrid y, en segundo lugar, una población más envejecida como media que el resto. ¿Habría más causas que plantear como razón de este segundo lugar del ranking, de este triste ranking nacional? Es cierto que por desgracia estamos en el segundo lugar y seguramente habrá muchos factores que yo creo que a día de hoy va a ser muy difícil de identificar, ¿vale? Está claro que la cercanía a Madrid, la población envejecida que tenemos, que hace que por desgracia haya tantos fallecidos en nuestra comunidad autónoma, influyen de forma muy importante. Nosotros sí que entendemos que es necesaria y es casi obligatorio, tenía que haber sido ya, pero no podemos dejar de pedirlo, que se hagan test de diagnóstico a la población, sobre todo a los profesionales sanitarios, ¿vale? Si no somos capaces de controlar y de ver exactamente quién está contagiado, quién no lo está, quién puede ser seguro y quién no puede ser, a la hora de intentar atajar esta pandemia va a ser mucho más difícil. Sabemos que este virus presenta una serie de sintomatología, pero también sabemos que muchos pacientes o ciudadanos tienen el COVID positivo y no presentan ningún tipo de síntomas. Nosotros, estando en la primera línea de batalla y siendo el personal que recibimos en primera instancia a alguien que está enfermo, no solamente por COVID positivo, sino también por cualquier otro tipo de enfermedad, pero que resulta que también que pueda tener concomitante a este virus, creemos necesario, primero, saber todos los profesionales que estamos, quién tiene positivo y quién no tiene positivo. Porque el que tiene positivo tenemos que emplear medidas de contención y medidas de aislamiento para evitar lo que hemos comentado antes, que se convierta en un vector. Por tanto, intentar coordinar ahora mismo para hacer el mayor número de test, empezando por la población, por profesionales sanitarios y terminando por el mayor número de población diana, creo que es fundamental para saber cómo se ha evolucionado esta enfermedad, cómo se ha tratado, cómo ha llegado y también muy importante, ¿qué podemos hacer para no reactivarla, para que intentar eliminarla cuanto antes posible? Tenemos en Conecta con Valdepeñas al doctor Ángel de las Heras, que es oftalmólogo del Hospital de Valdepeñas, al que saludamos en este momento. Ángel de las Heras, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Ángel, hemos leído y escuchado en estos días que los contagios por coronavirus pueden conllevar afecciones en la vista como conjuntivitis y otras. ¿Qué nos puede explicar? Bueno, sobre todo se han descrito las conjuntivitis, que a pesar de lo que ha sido más frecuentemente descrito, son muy raras. Entonces, en las series más largas se ha visto una incidencia de menos del 1% de pacientes infectados con COVID que tengan conjuntivitis. Se ha puesto mucho hincapié en ello porque en esos pacientes que tienen conjuntivitis se ha aislado el virus de muestras de la conjuntiva, de las secreciones oculares, pero solamente se ha aislado en esos pacientes que tienen conjuntivitis, no en pacientes infectados con el coronavirus, pero que no la tienen. Con lo cual, bueno, aunque es un posible medio de transmisión, ya digo que la incidencia es muy escasa, afortunadamente. ¿En qué manera ha alterado el funcionamiento normal
de su área de trabajo, del área de oftalmología del Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas, o mejor dicho ya, el Hospital General de Valdepeñas, la pandemia del coronavirus? ¿Ha habido algún tipo de interferencia en el trabajo normal de su especialidad? Sí, lógicamente, como con el resto de especialidades, la interferencia ha sido completa, porque bueno, hemos tenido que suspender prácticamente casi todas las consultas, todos los quirófanos, desde que empezó el estado de alarma no hemos tenido solamente urgencias, y en los pacientes pues hemos intentado atender a aquellos que tienen patologías con más riesgo de una pérdida importante y rápida de visión, fundamentalmente pacientes con degeneración macular, con problemas de la retina que necesitan una vigilancia muy estrecha. A todos esos pacientes, valorando el riesgo-beneficio de, sobre todo en las primeras semanas de epidemia, de venir al hospital, pues a muchos de ellos se les ha ofrecido y hemos seguido haciendo los tratamientos intravitreos que necesitaban. Y poco a poco, como en el resto del hospital, pues vamos un poquito pues tomando otra vez el ritmo normal, siempre intentando pues mantener la distancia de seguridad de los pacientes en la sala de espera. Es algo que todavía estamos iniciando muy precozmente. ¿Alguno de estos pacientes ha requerido algún tipo de tratamiento especial, extraordinario, relacionado directamente o provocado por el contagio por coronavirus? No, las conjuntivitis que aparecen en estos pacientes son conjuntivitis inespecíficas y el tratamiento que necesitan es el de cualquier otra conjuntivitis. Digamos que dentro de todo el cuadro que presentan los pacientes, lo menos importante es esa pequeña conjuntivitis. Y sobre todo, lo que hay que, digamos, recalcar es que los pacientes, cualquier persona que tenga una conjuntivitis, de entrada no tiene que pensar que tiene el coronavirus. Es decir, es una conjuntivitis que se presenta ya cuando el paciente tiene otros síntomas de afectación por el coronavirus. Bien, las protecciones oculares que se suelen utilizar tanto el personal sanitario como aquel personal de empresas que están pudiendo funcionar, ¿hasta qué punto, en qué medidas son eficaces? O, dicho de otro modo, ¿qué tipo de protección ocular es la más recomendable de usar en cualquier ámbito? Fundamentalmente, bueno, como todos, guantes, mascarilla y cuando tenemos un contacto obligatorio más estrecho con la persona que tenemos enfrente, pues las pantallas de protección ocular nos evitan salpicaduras y nos evitan afectación de los ojos. La idea sería también usar gafas protectoras, pero bueno, con las pantallas protectoras vamos a estar también protegidos, menos que con las gafas, lógicamente, pero también nos van a servir de barrera de protección. Doctor Ángel de las Heras, vamos a aprovechar, estamos en época muy propicia para las alergias en plena primavera, las condiciones climatológicas que nos está trayendo esta estación, bueno, ¿de qué manera va a afectar a las personas que son legión, son mayoría? ¿De qué manera, qué síntomas va a provocar y de qué manera les va a afectar? ¿Qué tipo de alergias son las que más se van a prodigar en estas semanas? Lo fundamental ahora mismo son la alergia a los pacientes que tienen alergia a gramíneas. Todas las flores silvestres pues van a producir un pico de afectación ocular y dentro de muy poquito pues también las personas que tengan alergia al polen de olivo van a estar expuestas. Lo que hay que hacer es intentar evitar esa exposición en lo que se pueda y bueno, pues utilizar antihistamínicos según el médico de cabecera o el pediatra considere y si es necesario pues tendrán que ser remitidos a las consultas de oftalmología. Francisco Peña, valdepeñero, es médico inspector y ha pasado actualmente en periodo de cuarentena, pasando la enfermedad, que supongo que ya la habrá remontado o esté convaleciente, pero está en cualquier caso en periodo de cuarentena. Y a él le quiero preguntar, primero darle las buenas tardes, saludarle y agradecerle la participación con este con Valdepeñas. ¿Qué tal, Paco?
pues Bien, cada día un poquito mejor. Primero, te acabaremos preguntando por tu experiencia personal, de tu relación con el coronavirus, pero de entrada que nos detalles un poco, para que lo entendamos todo el mundo, en qué consiste este ensayo clínico, qué personas pueden prestarse a él, voluntarias, porque entiendo que no todo el mundo puede, depende también de la edad, depende también del peso, etcétera. ¿En qué consiste y qué queremos exactamente conseguir con él? Bueno, vamos a ver. En principio, la idea de este ensayo clínico parte de que se supone que si se consigue darle a una persona anticuerpos, inmunoglobulinas específicos contra una enfermedad, pues se puede conseguir parar esa enfermedad. Hace unas semanas ya se publicaron algunos casos clínicos en China acerca de esto, con plasma fresco que se había dado a una serie de pacientes, una serie muy pequeña de casos, pero el estudio fue muy insuficiente. Entonces, bueno, pues una iniciativa que partió del Hospital de Puerta de Hierro y que está gestionando el Instituto Carlos III, se ha pensado en España intentar hacerlo de una forma más metódica, bien preparada, con un buen periodo de observación. Entonces, se está intentando reclutar personas que hayan pasado la enfermedad, que no tengan una patología de base importante, que sea gente a priori sana, que se haya recuperado después del periodo de cuarentena clínico que se deja después 14 días al alta, que, bueno, los criterios para poder ser incluido dentro del estudio no son muy diferentes a los de una donación de sangre. Eso tiene gente de más de 50 kilos de peso, hasta entre los 18 y creo que 60 años, 65 quizás, estoy un poco dudoso en eso. Y que eso, en principio, pues que no hayan recibido nunca una transfusión previa de sangre y que no tengan ninguna enfermedad especialmente debilitante. Pero bueno, son criterios similares a los de una persona que quiera ser donante de sangre. Y luego, en principio, se va a intentar hacer que esto sea un tratamiento que no va a sustituir a lo que se está dando actualmente, sino que se va a dar como complemento para poder comparar qué personas a las que se le da la inmunoglobulina van a tener una respuesta mejor o peor frente a las personas que tienen el tratamiento, digamos, estándar, lo que se está tratando de ahora mismo, la hidrocloroquina que la gente ha escuchado, antirretrovirales que se están experimentando, y en principio ese es el fundamento del estudio. Es algo parecido, por ejemplo, a lo que pasa cuando una persona se pincha con un clavo, que puede estar infectado del tétanos y se le da la inmunoglobulina del tétanos. En este caso es muy difícil conseguirla en laboratorio porque no ha habido tiempo. De ahí que se intente sacar del plasma de personas que acaban de pasar la enfermedad. Es la mejor forma, la única forma de conseguirlo. Por si puede estar generándose algún tipo de confusión entre quienes nos escuchen, ¿esto no sustituye a una eventual y deseada vacuna? No. Esto podría englobarse dentro de lo que se llama a veces vacunas terapéuticas. Una vacuna es algún tipo de sustancia que genera una respuesta inmunológica. Pero bueno, fundamentalmente esto está pensado para que se le aporte a una persona que no tiene esas defensas, la defensa desde fuera. Ojalá esto también dé lugar después a algún tipo de activación inmunológica que permita a los enfermos que reciban el plasma ser ellos mismos los que producen ya estas inmunoglobulinas. Pero a priori es una técnica que sería un complemento pasivo. Se espera que active la inmunidad de las personas que lo reciban, ojalá sea así, pero en principio es un tratamiento. Realmente es todo tan innovador. Sí. Plazos. Bueno, vamos a ver, en principio, teniendo en cuenta que todo esto va muy despacio, perdón, que me tengo una llamada. Plazos, probablemente esto va a empezar a verse resultados en pocas semanas, porque ya hay gente que ha pasado la enfermedad que reúne los criterios para poder ser incluidos en la extracción de plasma. Es cuestión de ir consiguiendo más cantidad de pacientes, mejor, de gente que ya se ha recuperado lo suficiente de esta enfermedad y empezar a ver a los pacientes a que se le aplica con un tiempo razonable de seguimiento, después del tiempo que esté la gente en el hospital, que puede ser 2 o 3 semanas, otros 3, 4, 5 semanas de seguimiento, podría permitir ya tener datos a un plazo que a efectos de investigación realmente pueden ser muy pequeños. Hablamos de que puede haber ya datos importantes en cuestión de un mes, mes y medio, suponiendo que todo esto se pueda mantener, no haya ningún inconveniente que suponga que haya que poner fin al tratamiento. Pero bueno, esto que cualquier investigación clínica se supone que para que los datos estén bien homologados y tengamos resultados hay que pasar muchísimos meses. De esto se pueden ver datos probablemente en cuestión de escasas semanas.
el doctor Héctor Huertas, médico pediatra, ha desarrollado toda su vida profesional o gran parte de ella en el Hospital de Valdepeñas, el cual en sus inicios llegó a dirigir. Héctor Huertas, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Julián. Muy bien, ¿y tú? Perfectamente hablando contigo y además veo que tienes buen aspecto, lo cual celebro. Sí. Doctor, vamos a ver, ¿has conocido en toda tu vida profesional alguna situación de excepcionalidad y de carácter extraordinario tan extremo como esta actual? Yo nunca, jamás, en este hospital, nunca. Y en los demás que he estado tampoco. Esta situación es la primera vez que la vivo en mi vida. Antes de mantenerla ¿recordabas la crisis o la epidemia de gripe de hace ahora un siglo? Tuvo una afectación de cientos de miles de muertes en nuestro país. ¿Cabe esperar hoy un impacto tan brutal como aquel? Cabe esperar hoy día y en cualquier momento. La biología es una interacción entre seres vivos. Y aunque verdaderamente los virus no son seres, digamos, autónomos vivos, que dependen de las células de los organismos más desarrollados, es una relación de biología que no va a dejar de existir. Bien, te quisiera preguntar, ¿qué plazo crees que tenemos por delante antes de pensar en que el avance de la pandemia empiece a remitir en nuestro país? Pues, en principio, por lo que vamos viendo cómo se desarrolla esto, por lo menos un año antes de poder poner la vacuna en condiciones, que es lo que prevendría el desarrollo de esta pandemia que continuara, porque el problema de estas viriasis es que periódicamente vuelven, como pasa con la gripe. Héctor, en el día de ayer se dio a conocer que la disponibilidad de camas del Hospital de Valdepeñas, que de manera ordinaria son 103, pasan a ser 128 y no se descarta poder ampliarlas hasta 168, lo cual sería una ampliación del hospital, de su capacidad hospitalaria, de un 60%. ¿Qué te dice esta previsión? Sí, ciertamente. Yo creo que la previsión es correcta, porque este hospital, cuando se construyó, cuando se inauguró en el año 73, eran 102 camas. Después ha habido una ampliación hasta las que usted dice, o hasta las que tú dices, perdona. Pero no se utilizaban todas las camas pues por motivos de rentabilidad, ¿no? Porque además tampoco hemos estado sin camas en muchas ocasiones. No. Este hospital no ha sido precisamente un hospital en el que hayan faltado camas. Y bueno, ahora que pongan en marcha todas esas camas que se hicieron con la ampliación que hizo Rosa García Rodríguez cuando era directora, pues está muy bien. Verdaderamente nos hemos encontrado ahí con un ahorro estupendo. Hay una cuestión que nos llama la atención a la mayoría de las personas que no tenemos conocimientos sanitarios. ¿Por qué, Héctor, un mismo virus es capaz de contagiar a una persona y no causarle ni siquiera síntomas, y a otra persona la puede matar? Hemos tenido, y conocemos en nuestra provincia, de personas con 28 años, un médico en Alcázar de San Juan que ha fallecido con 28 años. Bueno, todos tenemos casos cerca de gente de mayor edad o más joven, sin un solo síntoma y con la declaración de que tienen el virus dentro. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, eso depende de la integridad de la respuesta inmunitaria que tiene cada uno, que efectivamente es muy personal. Aunque los individuos están agrupados en una clasificación, pero realmente cada uno tiene una reacción contra el mismo virus, contra el mismo agente. Y luego hay otra cuestión, que es la capacidad de variar el virus, lo que llamamos de mutar, de tal manera que
pues cuando han pasado un trimestre o un semestre, el virus con el que nos estamos enfrentando ha cambiado. Y hasta el punto que, vamos, poniendo siempre el ejemplo de la gripe, que es el mejor conocido, verdaderamente, verdaderamente todos los años hay que hacer una vacuna a la medida. Hola otra vez. Hoy me estáis acompañando un poquito a la guardia. Hay un par de reflexiones en este huequito que tengo ahora para merendar. Hay un par de reflexiones que me gustaría compartir con vosotros, contaros un poco cómo son los pacientes que tengo ingresados, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros y de cómo va la clínica y cómo ha ido evolucionando el conocimiento de estos últimos días con respecto al tratamiento. Os voy a decir un par de reflexiones primero de por dónde van los tiros y para que entendáis cómo ha cambiado el manejo, por dónde estamos entendiendo ahora esta enfermedad. Y luego os haré esa foto de algunos pacientes que tenemos ingresados para que os pongáis en situación de lo que está ocurriendo realmente, ya no tanto en los medios de comunicación, sino lo que está ocurriendo realmente aquí, en mi hospital, en la sala de hospitalización que tenemos. En estas últimas semanas hemos aprendido mucho acerca de este virus. Hay que contarlo en semanas porque lleva 3 meses con nosotros de una forma patente y un mes en España en la que nos hemos puesto las pilas. Sabemos que un 30% de los pacientes no tienen síntomas, sabemos que un 55% tiene síntomas moderados, sabemos que el paciente que por sus defensas o por su situación coge uno de estos trayectorias, habitualmente el que tiene una presentación leve va teniendo una presentación leve en todas las fases de la enfermedad, y el que cuando llega al día 6, 7, 8, 9 va teniendo síntomas importantes es uno de los pacientes que probablemente requiera hospitalización y estancia en UCI. Es muy raro que un paciente que no tiene síntomas un día acabe en la UCI, aunque pudiera ocurrir, hay algunos casos que se han dado. Otra de las cosas que hemos aprendido de este virus es que es contagioso durante mucho tiempo. Incluso los casos leves son contagiosos antes incluso de que haya síntomas. En los casos moderados más. Y cuanto más grave es el caso, más tiempo estamos contagiando, como por ejemplo los casos que han estado en la hospitalización, que son contagiantes casi más de un mes. Luego también hemos aprendido que la tasa de mortalidad es mayor cuando los pacientes se presentan de formas graves y que el paciente que requiere UCI puede tener una mortalidad de hasta un 50%. O sea que es una enfermedad que cuando se presenta de forma seria es una enfermedad grave. Hemos aprendido también que hay diferentes mecanismos puestos en marcha cuando empieza la enfermedad y que al principio tenemos una fase en la que lo que hay es un crecimiento del virus en este estadio 1, la infección precoz, el virus va creciendo, va aumentando la carga viral, nuestras defensas todavía no han montado una respuesta. Luego vemos una fase 2 en la que la respuesta inflamatoria está limitada o principalmente está montada en el pulmón, que es donde se presenta la primera línea de batalla, y en algunos casos, en los casos que van peor, vemos que hay un estadio 3 en el que las defensas se desregulan, hay una respuesta de las defensas excesiva. Quizás estos últimos días hayáis oído hablar de que incluso dábamos fármacos para bajar las defensas. Fundamentalmente, los fármacos para bajar las defensas se dan en esta fase cuando detectamos, bien por la analítica o bien por la clínica, que el paciente tiene un exceso de inflamación. Esto al principio no lo sabíamos y si recordáis al principio decíamos cuidado con los que tienen las defensas bajas. Pues a lo mejor tener las defensas bajas facilita coger el virus, pero dificulta esta respuesta hiperinmune. Más que bajas o altas es un paciente que tenga unas defensas bien reguladas, bien orquestadas, que hagan el esfuerzo que tienen que hacer para plantar cara en el pulmón y después no pasemos a esta fase superinflamatoria, ¿no? Hemos ido aprendiendo qué criterios tenemos que seguir los médicos, cómo medir el oxígeno en sangre para saber en qué fase estamos, cómo medir las analíticas, qué es lo que tenemos que mirar en cada uno de los datos. Hemos aprendido mucho de este manejo. Y no solamente es así, sino que el manejo técnico en las últimas semanas ha cambiado grandemente. Estamos usando ahora tratamientos que hace 3 semanas no estábamos usando. Desde luego, todos habéis oído hablar del Lorquine y de la citromicina, que justamente estos últimos días estamos viendo algunos estudios donde se pone en duda su eficacia, pues probablemente no sean unos fármacos maravillosos y cuando se acaben de posicionar, pues ayudarán algo, sin ser fantásticos, pero tampoco los podemos descartar. Ahora mismo tenemos que utilizar cualquier fármaco con poca toxicidad que pueda ser efectivo, pero iremos viendo en los siguientes días con los siguientes estudios dónde se posicionan o qué otros nuevos fármacos pueden ayudar. Igualmente, cuando el paciente está presentando esos cuadros inflamatorios tan potentes, hemos visto que fármacos que bajan las defensas, como el tocilizumab o el baricitinib, atacan justamente a esas moléculas como la interleuquina 6 que hacen que la respuesta inflamatoria sea tan exagerada. Estamos usando dosis altas de corticoides y a lo mejor a alguno le puede sorprender. Si al principio decíamos que la gente que tenía corticoides tenía más riesgo, pues para que veáis cómo está cambiando todo esto. Unas semanas más y el tratamiento probablemente sea todavía más diferente.
es importante cogerlo cuanto más tarde mejor, porque nos va a dar tiempo a conocer más la enfermedad y a tratarla mejor. Cuidaros mucho. Un abrazo. Sigo de guardia. Hasta luego.